días, señor superintendente. Nos complace tenerlo nuevamente en nuestra mesa de honor. A los demás miembros que la integran, todos ustedes bienvenidos. No puedo dejar que tome la palabra nuestro querido senador y amigo, sin antes decirlo y reiterarlo públicamente, que el notariado agradece todo lo que usted ha hecho por nosotros en el Congreso. Es uno de los aliados nuestros en el Senado, no de hoy, sino de ayer, y sé que de toda la vida. Senador, bienvenido y muchas gracias. El senador Enríquez Maya, como miembro de la Comisión Primera Constitucional del Senado, de verdad que siempre ha demostrado ser la persona defensora de los intereses de nuestra institución y del gremio. Yo particularmente tengo la fortuna, el privilegio de disfrutar de su amistad, de esa amistad de un hombre sencillo, abierto, transparente, pero sobre todo buen amigo. Esta es la oportunidad, senador, para que en nombre del notariado que represento, expresarle mi gratitud, mi afecto, mi admiración, y de verdad que lo queremos y lo apreciamos mucho, senador. La invitación a esta conferencia es sobre un tema que usted maneja muy bien y cuya ley es de su autoría, la ley 1561-2012, sobre el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio, donde se modificó sustancialmente los términos y los mecanismos, los requisitos, y se fijó un proceso más ágil y más expedito. Esa ley, recuerdo mucho, senador, que aquí en este foro tuvimos un debate académico con, en ese momento, el senador Germán Vargas, que también presentó un proyecto de ley, se convirtió en ley, también sobre el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio, con la gran diferencia es que la ley del entonces senador Germán Vargas, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, y la del senador Vargas, la del senador Enríquez Maya, la declaró ajustada a la Constitución. Eso nosotros los notarios no tuvimos nada que ver, de verdad, fueron cuestiones, decisiones judiciales que tenemos que acatar. Senador, nuevamente bienvenido. Señor superintendente, gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, desde el sur de Colombia, donde nace nuestro país, el doctor Eduardo Enríquez Maya, honorable senador de la República, quien expondrá la prescripción adquisitiva del dominio, la ley 1561 del 21 del 2012. Senador, buenos días, adelante. Señor presidente del Colegio de Notarios de Colombia, doctor Álvaro Rojas, señores miembros de la mesa de honor, apreciada Sara, señoras y señores notarios de Colombia, ante tan selecto auditorio, yo debo confesar que no van a oír de mí una conferencia, sino una charla muy de amigos. Y la segunda confesión es que me recuerdo cuando estudié Historia Universal en tercer año de bachillerato, eso que ahora creo que es octavo. El profesor de Historia Universal nos contaba la vida de Marat en Francia. Y Marat, cuando iba a ser pasado por la guillotina, le dijeron que, señor superintendente, que si temblaba del miedo o del frío. Y Marat contestó, tiemblo del frío. Yo aquí tiemblo del miedo y del frío. En tercer lugar, ustedes saben la infinita complacencia que tengo por estar aquí
en este día inolvidable donde nos convoca primero, antes que el saber, nos convoca la amistad. La amistad que tengo con el notariado hace muchos años. Y saben ustedes que en el Senado de la República me tienen a vuestras gratas órdenes. Y la amistad que tengo con el señor superintendente, el doctor Vélez, porque él fue mi compañero en el Senado de la República. Usted, doctor Vélez, mi reconocimiento, mi aprecio, mi respeto y sobre todo mi admiración por lo que viene haciendo frente a tan delicada misión de orientar la fe pública de Colombia. De otra parte, contarles que cuando nos proponen reformas sobre la administración de justicia, siempre he invitado al gobierno, al Congreso de la República, a hacer una reforma seria, si se quiere estructural, sobre eso que debe ser el eje alrededor del cual gira la vida de la nación, la justicia. Y siempre he propuesto que muchas funciones judiciales deben entregarse a los notarios de Colombia. Ustedes tienen una larga historia que mostrar con dignidad ante la faz de la nación. Ustedes arrancan por allá en el año de 1790 a prestar sus servicios, el de la fe pública. Y sobre todo en tratándose de la propiedad, si alguien conoce de la historia de la propiedad, es el notario. Y de otra parte, ustedes cómo se han venido organizando, cerca de 1000 notarios en Colombia, organizados no simplemente en el conocimiento, sino en el prodigio de la tecnología, a través de la cual ustedes tienen, perdón por la expresión, montados sus despachos notariales. Ahí siempre se presenta la dificultad con la rama judicial. Dicen, nosotros no podemos entregar funciones a autoridades administrativas. Si hubiera responsabilidad en la misión, en la función de administrar justicia, qué mejor entregarles muchas funciones a ustedes. Una, esta que tiene que ver con la propiedad. Qué mejor entregarles a ustedes, por ejemplo, los procesos de pertenencia, lo que nos vamos a referir en esta mañana. Y ustedes que están trabajando con mucho esmero y con resultados excelentes, mientras la rama está en paro de actividades, cese de actividades. Bueno, siempre me tendrán a mí en el Senado de la República dispuesto a seguir defendiendo esas propuestas para que un día, más temprano que tarde, se hagan realidad. Bien, se me ha invitado a mí para hablar un poco sobre una ley de mi autoría, la ley 1561, que tiene dos temas fundamentales: titular la posesión y sanear la falsa tradición. Pero yo quiero invitarlos a que hagamos unas breves reflexiones sobre la posesión. Contarles que a mí me llamó la atención este tema por lo que conozco de mi país y por una lectura que hice de un libro que se llama El misterio del capital, del maestro Hernando de Soto, que es recomendable que ustedes, de pronto muchos lo han leído o pocos no lo han leído. Y es necesario repasarlo si se quiere, señores notarios.
Hernando de Soto, brevemente, es de nacionalidad peruana. Hoy está catalogado como uno de los mejores economistas del mundo. Según nos diera a conocer la revista Semana hace poco tiempo, pero mucho antes, el presidente Clinton lo reconoce como uno de los mejores economistas del mundo. Y miren, los que están atrás, en medio, y los que están acá al frente. Él creo que se hizo acreedor a ese título porque propuso no simplemente al Perú ni a América, sino al mundo, el tema de la titulación de la posesión. ¿Y saben qué hizo en su país? Lograr que los notarios y los registradores se encarguen de titular la posesión. Hoy incluso está en Sudáfrica con este programa el señor Hernando de Soto. Hace unos 10 años nos hizo conocer estas cifras, doctor Fernández, que yo creo que son importantes familiarizarlas para que luego nosotros aterricemos en estos temas en nuestro país. Miren lo que cuenta Hernando de Soto. Calculamos que el valor de los inmuebles en posesión, mas no en propiedad, de los pobres, de los países del tercer mundo y de los que salen del comunismo suman no menos de 9.300 millones de dólares. Dice el maestro que esta es una cifra que vale ponderar. 9.300 millones de dólares, oigan bien, duplica el circulante de la moneda de Estados Unidos. Duplica el circulante de la moneda de Estados Unidos. 46 veces todos los préstamos del Banco Mundial en las 3 últimas décadas. Y 93 veces la ayuda para el desarrollo dado por todos los países avanzados del tercer mundo desde entonces. Miren ustedes, la plata que está muerta en la posesión sin título. Muy bien. Hecha esa breve anotación, un paréntesis. Les cuento que anoche salí del Senado de la República, me fui para mi casa a estudiar estas cifras y me puse a leer y miraba las letras dobles, y un renglón arriba, otro abajo. Y llegué así, pero aquí, encontrándome con ustedes, me pasó y estoy perfectamente viendo. Ustedes son, además de notarios médicos. Ahora vamos a analizar un segundo punto. El de la tierra en Colombia. El de la tierra en Colombia. Otro paréntesis. Los señores de las FARC, el primer punto del acuerdo, la tierra. Pero vamos a analizar aquí en familia el problema de la tierra en Colombia. ¿Qué tenemos en Colombia? Un país con 114 millones de hectáreas. 114 millones de hectáreas. Eso hay en Colombia. Ese es nuestro territorio. 2, baldíos. Porque Enrique Vélez sabe que no hay un inventario de baldíos en Colombia. No sabemos la extensión en baldíos que le corresponden al Estado.
Solo por ahí tenemos el artículo 765, doctor Fernández, del Código Civil, que dice que todo lo que esté en nuestro interior y que no tenga dueño, eso es baldío. El artículo 765. Y claro, nos ubicamos, si mal no recuerdo, en el artículo 63-64 de la Constitución Política de Colombia, que ahí también nos ubica en los baldíos. Ese es el primer problema del país, no saber cuántos baldíos tiene el Estado. 2, la posesión sin título. La posesión sin título como propiedad privada. Ahí se hace casi que a la aventura, damas y caballeros, para decir que más o menos hay entre 3,5 millones y 4 millones de predios en posesión sin título. ¿Se imaginan ustedes cuánta riqueza está guardada ahí? 3, el problema de la falsa tradición. De igual manera, un cálculo, 4 millones y medio de escrituras, pero que guardan la denominada falsa tradición. 4, territorios indígenas. 5, territorios de las negritudes y otras, como las palanqueras. 6, aparceros. 7, terrenos en extinción del dominio. 8, restitución de tierras, que se calcula más o menos despojados y abandonados predios, más o menos unas 6 millones de hectáreas. Y ahora el gobierno, creo que en este momento, está tramitando el proyecto de ley número 133/2014, el de las denominadas SIDRES, Sociedades de Interés de Desarrollo Rural Económico, con la finalidad de penetrar en la altillanura y más o menos adecuar cerca de 1 millón de hectáreas que servirían para cumplir las propuestas del gobierno con los alzados en armas. Ese es el problema de la propiedad aquí en Colombia. No es cosa fácil lo que tenemos nosotros aquí. Y se agrava más la situación cuando de ese número de 114 millones de hectáreas tenemos únicamente 5 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. De esas 5 millones de hectáreas, 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo del café. Pero tenemos 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. 39 millones de hectáreas. Pero parece ser que 10 millones de esas hectáreas no están siendo utilizadas para la explotación de ese renglón de la economía. Ahora bien, vean ustedes más o menos de lo que podemos tener cerca nosotros, de lo que se puede explotar, de lo que se puede adquirir, cómo estarían distribuidas esas hectáreas para las fuerzas económicas del país. No sin antes recordarles que el índice de Gini en Colombia es del 0,87, o sea que en cuanto más se acerque a uno, más grande es la concentración de la tierra
para ponernos de ejemplo como de pronto el país que concentra la tierra en Colombia, de pronto Colombia es el país que más concentra la tierra en el mundo. Por estas cifras, el 86.3% de los propietarios tiene el 83.3% de los propietarios tiene el 8.8% de la superficie con propiedades menores de 20 hectáreas. Menores de 20 hectáreas, pero ustedes encuentran un minifundio, un microfundio, bastante acentuado, por ejemplo, en departamentos como Nariño, Cundinamarca, Boyacá. En estos territorios, el minifundio, el microfundio, no tiene título en un 85%. Un 85% en esos 3 departamentos no tiene título. Segunda cifra. El 10.7% de los propietarios tiene el 14.6% de la superficie con propiedades entre 20 y 100 hectáreas. Oigan bien esta otra cifra. El 2.6% de los propietarios tiene el 14% de la superficie con propiedades de entre 100 y 500 hectáreas. Y oigan esta última. El 0.4% de los propietarios en Colombia tiene el 62.6% de la superficie con propiedades mayores de 500 hectáreas. Esa es la realidad de nuestro país en cuanto a la tierra se refiere. Ahora bien, me di a la tarea en el Congreso de la República de presentar un proyecto de ley para curar, si es permitida la expresión, para curar 2 enfermedades de la tierra en Colombia. 2 enfermedades. La posesión sin título y la falsa tradición. Quiero hacerle un reconocimiento aquí al profesor Francisco Delgado Maya, que me ayudó con su paciencia y sus conocimientos por 10 años. Me demoré 10 años para sacar esta ley. Y les cuento anécdotas, una anécdota. Cuando empecé a trabajar esta ley, apreciada Sara, había un columnista respetable que después fue ministro. Y lo que siempre nos tiene a nosotros sumidos casi en la tragedia aquí en Colombia, el prejuicio. ¿Cómo definía el prejuicio Einstein? Decía que, no lo definía mejor, lo identificaba el prejuicio. Decía que más fácil es desbaratar un balín que un prejuicio. Cuando ustedes van a legislar sobre tierras, ahí se le viene todo el mundo. Dijo ese columnista en la época, esa es una ley para legalizar la propiedad de los paramilitares, de los narcotraficantes. Claro, Eduardo que la derrumbó con ese mensaje, se imagina. Y aquí viene la anécdota. Y ese columnista sanciona esta ley como ministro. Anécdotas, anécdotas. No se olviden que cuando ustedes lleguen al Congreso de la República, como representantes o senadores,
las 3 leyes más difíciles que pueden haber en todo Congreso del mundo. La primera, cuando se legisla sobre la vida. La segunda, cuando se legisla sobre la libertad. Y la tercera, cuando se legisla sobre la propiedad. Nos dedicamos a hacer la propuesta. ¿Qué propuse en principio? Siguiendo al maestro Hernando de Soto, que esos procesos de pertenencia deben quedar en manos de los notarios. Pues no nos aceptaron. Muy bien. Seguimos caminando, concertando el proyecto. Y ese proyecto hoy es ley de la República, la ley 1561. Esa ley tiene un problema. ¿Un problema de qué? De conocimiento. ¿Y por qué un problema de conocimiento, notarios? Porque el autor es un hijo de provincia. Mi apellido de Enrique es poco pesa en la opinión. Y de Maya nos recuerdan por los indígenas, entonces entenderán. Poco pesa. Si este proyecto lo sacaban los de siempre, los de los apellidos, esta ley fuera muy lejos. Pero bueno, vamos con paso firme. Ley 1561. Digo, para curar 2 enfermedades de la propiedad en Colombia. La primera, la posesión sin título. Y la segunda, la falsa tradición. Esa es la finalidad, esa es la filosofía de esta nueva ley de la República. ¿Para qué bienes? Para los bienes inmuebles, urbanos y rurales. ¿Para qué extensión y para qué precio? Para los bienes rurales, hasta una unidad agrícola familiar. Quise avanzar a 2 unidades agrícolas familiares, pero repito, el celo del congresista y de la opinión en esto es muy difícil. Pero bueno, se avanza mucho. Porque ustedes saben que la unidad agrícola familiar se establece por un acto administrativo del Ministerio de Agricultura y del INCODER, y esa unidad agrícola familiar, doctor Fernández, se identifica por la cercanía a los centros, por la calidad de la tierra, por los pisos térmicos. Por ejemplo, en los llanos, una unidad agrícola familiar puede estar entre 500, 600, 700 hectáreas. Aquí en Cundinamarca, una unidad agrícola familiar puede estar, Elizabeth, 10, 12, 14 hectáreas, una unidad agrícola familiar. Y así en todo el territorio. Y en lo urbano, hasta 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ustedes saben, el avalúo catastral de los bienes inmuebles en las ciudades es bajo y por eso la ley tiene bastante alcance. Y oigan bien una cosa, ¿encuentran ustedes títulos con falsa tradición en Bogotá de una manera asustadora, y más en el norte que en el sur? Ese es un tema que vale la pena que ustedes lo estudien. Ahora bien, esta es la ley 1561 y el Código General del Proceso es la ley 1564, 3 números más que la nuestra. ¿Para qué nos hace esa referencia, Eduardo? Porque en unos artículos, claro está, en un capítulo, vienen los procesos de pertenencia en el Código General del Proceso. Oigan bien lo que vamos a tener muy claro. ¿Quién es el juez competente con la ley 1561 para estos procesos? El juez municipal. En el Código General del Proceso, por la cuantía
es el juez municipal hasta 40 salarios. El proceso ese es de mínima cuantía. El proceso de menor cuantía de 40 salarios hasta 100. Pueden darse cuenta ustedes que es muy inferior a lo que está previsto en la ley 1561. Uno, la cuantía. Y dos, encuentran una norma que dice, palabra más, palabra menos, que estos procesos de pertenencia se adelantarán con las normas del Código General del Proceso, haciendo la salvedad a lo previsto en la ley especial. ¿Cuál es la ley especial, notarios? La ley 1561. O sea que esta norma supera lo previsto en el Código General del Proceso. Oigan bien, eso es fundamentalísimo. Fundamentalísimo hacer esa aclaración. Palabra más, palabra menos. Todos estos procesos de pertenencia tienen que desembocar, en su gran mayoría mejor, en la ley 1561. Muy bien, recordemos un poco cuál era el procedimiento para la titulación de la posesión y de la falsa tradición con el antiguo Código de Procedimiento Civil, o sea, con el decreto 1400, doctor Fernández, de 1970. Ese era un viacrucis, porque el competente era el juez de circuito. Y ahora prácticamente, profesor Delgado, se repite la norma para que el competente sea el juez de circuito, por la cuantía. Jueces de circuito, ¿cuántos hay en Colombia? No pasan de 250. Jueces de circuito y en paro. Jueces de circuito. Entonces, un ejemplo del pasado. Un negrito coterráneo nuestro vive en el municipio del Charco. 8 horas en lancha para llegar a buscar el juez de circuito a Tumaco. Ahí gana en primera instancia, la contraparte le apela al Tribunal de Pasto. Pues todo el mundo abandonó la pertenencia. ¿Y saben también por qué se abandonó? No simplemente por la dificultad judicial, sino porque todos los alcaldes, todos los candidatos a las alcaldías, cuando yo llegue a la alcaldía vamos a titular la propiedad. Todo el mundo votaba por el alcalde, ignorando el proceso judicial. Eso se acabó con la ley 1561. Hoy sale usted a la plaza, ahí lo encuentra el juez municipal. Él es el competente. Y en estos procesos, en este proceso especial, por excepción se apela, por excepción se apela. Vean ustedes la ventaja. Entonces, el juez competente es el juez municipal. La prescripción está establecida 5 años y 10 años. Eso lo encontramos con mucha claridad en el artículo 3º, que dice, palabra más, palabra menos, inmuebles rurales, sobre los cuales se haya ejercido posesión material pública, pacífica e ininterrumpida, por mínimo 5 años para posesiones regulares o 10 años para posesiones irregulares. Otro, extensión no superior a una unidad agrícola familiar. Inmuebles urbanos, sobre los cuales se haya ejercido posesión material pacífica, ininterrumpida, por mínimo 5 años para posesiones regulares o 10 años para posesiones
irregulares, salvo las viviendas de interés social, que se rigen por los términos de prescripción del artículo 51 de la Ley Novena de 1989. Valor catastral hasta 250 salarios, como acabamos de decir. Muy bien. Como anteriormente les conté de las dificultades de la tierra en Colombia, tenemos un problemita con la ley, que es necesario que ustedes lo conozcan y que lo estamos solucionando en el camino. ¿Cuál es el problema? Que presentamos nosotros una demanda, y tenemos que solicitar información. ¿A quién? A Incoder. Vaya a ver si contesta Incoder. Para que nos digan si el bien que estamos reclamando es baldío o no. 2. Una información a la Fiscalía para que nos diga si hay sobre el bien extinción del dominio. Vaya a ver si contesta la Fiscalía. 3. A la Superintendencia de Notariado y Registro. 4. A eso que crearon para víctimas y restitución de tierras. Vaya a ver. Ahí tenemos una dificultad. Pero con el doctor Francisco, que está aquí junto conmigo, me vino a acompañar, presentamos un borrador para un decreto reglamentario que ya lo expidió el gobierno, que palabra más, palabra menos dice: señores jueces, sigan ustedes con el trámite, a ver en el camino cómo nos allegan estas documentaciones. Porque el juez aquí sí es un verdadero rector del proceso. Por excepción rechaza una demanda cuando atenta contra la majestad constitucional. Por excepción. Ahí el juez se mueve al paso de las necesidades de la persona que reclama justicia. Entonces estamos andando un poquito más acelerados. Y presenté un proyecto de ley para acoplar la ley 1561 con unas normas que nos benefician del Código General del Proceso. Vamos bien con esa norma, con la finalidad de tener una ley que nos permita titular la posesión y sanear la falsa tradición. Una experiencia, un joven abogado de Nariño, fue discípulo mío, se imaginarán ese discípulo. Solo se ha aprendido la ley 1561. No le pregunten más. Y él dice eso. Yo me sé la ley 1561 y sobre todo se sabe la mecánica. Lleva presentadas 1.356 demandas. Solo. 1.356 demandas. Dice, vea, he llegado a tanta confianza con los señores jueces que en la inspección judicial ahí hacemos la sentencia. Hacemos la sentencia. Y él a veces va un poco más lejos, les dicta clases a los señores jueces. Y tenemos otro problemita que lo quiero compartir con ustedes, porque todo lo que brilla no es oro. Si ustedes abren, no les puedo dar esta ley rapidito, les muestro nomás, no les puedo dar, porque este está con la insignia del Partido Conservador. Entonces no la puedo entregar. Si ustedes, colegas, abren la ley, antes, esta ley solo tiene 27 artículos, pero muy efectiva. Y si ustedes abren el artículo 25, leen el artículo 25, se refiere al arancel judicial.
¿Qué dice la ley? En el proceso verbal, especial. Oigan bien, aquí estamos consagrando un proceso verbal, especial. De que trate esta ley, no se causará arancel judicial alguno. Pero es que todas las cosas en esta ley no son de arancel judicial. Otras leyes nos llevan a gastar. Hablemos de gasto. El gobierno del señor presidente Santos, 100.000 casas gratis, 4.200.000.000.000. 4.200.000.000.000. Yo hablé con el presidente Santos cuando me recibía. Le dije, presidente, ¿por qué no hace un programa más baratico? ¿Por qué no titula 100.000 predios? ¿Saben cuánto cuesta un trámite total, incluidos honorarios de abogado, doctor Fernández? 1,5 millones. Incluidos los honorarios de los abogados. Y los voy a leer. Se paga un certificado de libertad y de tradición 13.500. El plano que hay que llevar en la demanda, 31.500. El levantamiento topográfico, 90.000 pesos. ¿Ya va de más? Pero es que yo le estoy hablando de precios de pasto. Bueno, el registro civil de matrimonio, 5.000. 8, ¿vale? Bueno, pero por Dios, es que en Pasto es más barata la vida. Como más barato el matrimonio. Le dijo, fui a un matrimonio hace 1 mes y medio que me invitaron aquí. Y estaba una parejita de novios. Y estaban gastando esos juegos pirotécnicos, estaba muy alegre la fiesta. Y yo dije, hombre, pero qué gasto, ¿no? Tan interesante, mira. Y dijo la niña de Popayán, dijo, y allá en Popayán, estos juegos los gasta el papá del marido. Allá en Popayán los gasta el papá del marido. Y le dijo a mi paisano, mejor casémonos en Pasto. Bueno, el edicto, 90.000, en la emisora, 10.000. Pasto. Curador, 180.000. 180.000 estoy hablando, ¿no? El curador de 150 a 180.000. Autoadmisorio de la demanda, 29.400. La valla, 30.000. Pero es que no, pues no van a poner ahí con avisos luminosos y cosas así nomás, en una cartulina. El perito, 180.000. El registro de la sentencia, 36.000. Y honorarios, como fija la ley, de 1 a 5 salarios. No. Bueno, esos los fija el juez. Y yo creo que, pero bueno, mira, esto a nosotros nos suma 1.320.000 pesos. Esto. Les estoy contando la experiencia, ¿de acuerdo? El señor presidente me pidió el proyecto, por supuesto lo llevé. ¿Hubo respuesta? Sí, hubo respuesta. Nos ayudaron 1.500 millones.
para todo el país. ¿Cómo es tan poquita la plata? No se olviden que en gastos procesales se va la mitad, que cobre el Estado. Entonces, de 1.500 millones bajen a 750. 750 millones. Llevamos presentadas 1.300 y pico demandas. Hasta ahorita, con paro judicial, tenemos más o menos 350 sentencias. ¿Cuántas hay en restitución de tierras? ¿Cuántas hay en restitución de tierras? El Estado ha abandonado esta ley. Nos dedicamos a los de allá y dejamos a los de acá. Mil gracias por el aplauso. ¿Me estoy extendiendo? ¿No? Ustedes me avisan, porque me dijeron media hora. ¿Estoy cerca? ¿O ya me pasé? Bueno, voy a terminar. Entonces, ¿cómo nos gustaría que el Estado, de esos millones de millones de millones, que son los pobres de Colombia, los minifundistas, los que tienen microfundio, puedan tener la satisfacción de ser dueños de un pedazo de tierra colombiana, que cuando amanece el día, cuando el hombre o la mujer se encuentra con el alba de la naturaleza, pueda decir: esto es mío. Esto es mío. Y además, los beneficios que se producen para ese nuevo propietario en Colombia. El primero, ser dueño legítimo de algo. Y que siendo dueño, por decir un ejemplo más profundo, de esa Colombia profunda, se arraigue en su parcela, la cultive para su subsistencia y para el mercado local, regional, nacional. Luego diga él: esto lo puedo transferir en debida forma a mis hijos, para que tengamos derecho al subsidio de vivienda, tengamos derecho al crédito, tengamos derecho a vender el inmueble en el justo precio, para cumplir con dos requisitos que dignifican la vida del ser humano, el que tuvo la honra de nacer en Colombia. Hemos dicho en la academia, como en el Congreso de Colombia, que si un colombiano no tiene libertad y no tiene propiedad, no puede ser considerado como un verdadero ciudadano. Por lo menos les debemos garantizar la respuesta de la justicia, casi que sin invertir, sin prometer tantos recursos que muchas veces no los tiene el Estado. Hoy nos vamos a dedicar a la reforma tributaria. Nos han dicho que después de la China el crecimiento económico es el de Colombia. Yo que solo puedo sumar y restar, me desconcierto cuando hoy estamos tramitando una reforma tributaria para llenar un hueco de 12,5 billones
pero que los expertos en finanzas dicen que son 30 billones. Un presupuesto general de la nación, damas y caballeros, que solo nos sirve con sus ingresos para cumplir 3 compromisos del Estado. Vamos a tener de ingresos para el próximo año. Nos vamos a gastar primero 216 billones, pero solo tenemos por ingresos 105 billones. Primero, para pagar unas transferencias de 50 billones. Segundo, para pagar pensiones por 28 billones. Y tercero, para pagar los intereses de la deuda interna y externa por 18 billones anuales. Dios ilumina a estas autoridades que manejan las finanzas públicas para no seguir gravando el bolsillo de la clase media y de los pobres sin tierra en Colombia. Queremos buscar el rostro amigable, el rostro humano de nuestro país para trazar verdaderos senderos de reconciliación y de paz que con urgencia demanda el pueblo de Colombia. Muchas gracias. Para tener el derecho a un pedazo de país, de un pedazo de patria, ha dicho esta mañana el senador Eduardo Enríquez Maya en toda la exposición de su ley. Y hoy, esta mañana, senador, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano le quiere hacer un reconocimiento. Le otorga la distinción de honor al honorable senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, en reconocimiento a su participación científica y académica en el 4º Congreso Nacional del Notariado Colombiano y jornada de capacitación. Firma Álvaro Rojas Charri, presidente, Bogotá, Distrito Capital, diciembre 8 al 12 de 2014. Entrega la distinción el presidente del Notariado Colombiano, el doctor Álvaro Rojas. Pueden aplaudir. Estamos en el 4º Congreso Nacional del Notariado Colombiano y Jornada Nacional de Capacitación Académica. La biometría es una herramienta tecnológica para la paz y la seguridad jurídica. Hablando sobre la propiedad de la tierra. A ver, senadora, adelante. Mil disculpas, mil gracias, la recibo a nombre de lo mejor que tiene mi país, la fe pública, en buenas manos. Muchas gracias. En segundo lugar, dejarle la tarea a Álvaro, que es mi amigo. Yo soy el coordinador de la ponencia del Código General Disciplinario. Ahí hay un capítulo que lo tenemos que trabajar, que se refiere a su trabajo. De manera que Dios les pague. Me voy supremamente agradecidísimo. Cómo quisiera quedarme aquí para aprender de ustedes. Les digo con sincero afecto, pero me toca ir a legislar sobre la reforma tributaria. Muchas gracias.